Muy buenas tardes, estimados estudiantes y niñas y niños, chicos, chicas. Vamos a trabajar con lo que se refiere la semana número 13 en la programación de Visual Basic con la asignatura Programación y Base de Datos. Bueno, vamos a iniciar entonces estas indicaciones, ¿no? En esta semana nosotros hemos creído conveniente ya iniciar el proceso de la vinculación de nuestra base de datos que ya previamente habíamos elaborado. Bueno, más o menos les pongo en contexto qué es lo que hemos hecho, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho nosotros es básicamente tener creada, elaborada con tiempo, con algún tiempo prudente, nuestra base de datos en en Microsoft Access, ¿no? Espero que hayan hecho bien el deber. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Bueno, obviamente nosotros ya tenemos creado nuestros dos formularios previamente, ¿no es cierto? Y ya en la semana anterior les dije que habíamos de crear estas cajitas o llamadas text box, esas cajitas con los siguientes campos: nombre, apellido, dirección, teléfono, correo, cédula, fecha de nacimiento, fotografía. Entonces, tienen sus labels y tienen sus cajitas text box. Asimismo, acá en Microsoft Access debíamos crear una base de datos, ¿no es cierto?, en la cual teníamos los siguientes campos. Bueno, para revisar los campos que yo he realizado anteriormente, he elaborado, he creado, he diseñado, se hace clic derecho en la tabla y se coloca vista de diseño. Ahí nosotros podemos darnos cuenta que los campos que tenemos son código, nombre, apellido, dirección, correo, fecha de nacimiento, teléfono, cédula y la fotografía. Los tipos de datos que yo he considerado pertinentes para esta base son las siguientes. Por ejemplo, en el código le coloqué como autonumeración, en el nombre texto corto, asimismo en el apellido, dirección y correo. Para la fecha de nacimiento tenemos lo que es la fecha y hora, que es como tipo de datos, fecha y hora. Para el teléfono le coloqué como número, cédula, texto corto, y para la fotografía es un objeto OLE. Esto no es tan difícil de hacerlo, simplemente llenar con estos nombres de campos y colocarle las llaves a el código del cliente. Lo guardamos como, la tabla lo guardamos como cliente, sí, esa es la tabla como le vamos a guardar. Aquí se pone clic derecho guardar y ahí te pide el nombre y le colocamos cliente. Entonces, vamos repasando, ¿no? Tenemos estos campos dentro de la tabla cliente y esta tabla cliente está dentro de una base de datos denominada base de datos. En este caso yo coloqué mi empresa que se llama Tecnomega. Algo interesante para que funcione. Tiene que estar guardado con un formato especial de base de datos en el formato MDB. ¿Cómo se guarda un formato MDB? Guardando como tipo de datos Access del 2002-2003, ¿ok? Entonces, básicamente, ese sería la forma. Así sería como se guarda. Como pueden apreciar ahí ustedes, aparecen algunos tipos de bases de datos, como por ejemplo determinada por la base de datos común, que asoma un icono de color rojo, pero con un icono pequeño que dice la letra A, ¿no? El que yo les pido es que el que tiene las llaves.
Bueno, yo la verdad ya lo tengo creado, la base de datos. Me parece que ahora no me permite guardar con ese mismo formato porque ya lo tengo creado. Ya lo guardé como tipo de datos de 2002, 2003. Por eso es que ya no me permite guardar. Pero en todo caso, ustedes harían esos pasos, ¿no? De guardar como base de datos del 2002, 2003. Entonces, ahí les aparecería la base de datos con esta pequeña llavecita. Esta pequeña llavecita significa que sí está guardado bien. Una vez que tengamos, lo cerramos todo y procedemos a programar aquí en Visual Basic. Bueno, ¿cómo se programa? Primero que nada tenemos que tener, requerimos este componente ADOC1, en este caso el 1. Sí, veámosle bien. Tiene esta apariencia, ¿no? Tiene una apariencia de unas pequeñas flechitas a la izquierda, a la derecha, que serían los que nos van a permitir mover los registros. Pero, ¿dónde nos aparece? Porque cuando usted no lo ha tenido anteriormente usando, no va a tener. Ese es más o menos desde este icono que se encuentra en la parte izquierda, el último el panel de componentes, ¿no? Este no aparece así nomás. Lo que tenemos que hacer para que aparezca es irnos al proyecto, aquí en esta parte que dice proyecto, y nos vamos a la opción llamada componentes. Aquí dice componentes en esa sección, ¿no? Componentes aquí. Y se nos va a abrir un cuadro de diálogo en la que nos aparecen los cuadros de componentes adicionales y buscamos en esta lista Microsoft, eh, Microsoft ADO Data Control, ADO Data Control 6.0 OLED. Ese sería el que tienen que ustedes activar. Sí, los demás están desactivados, a excepción del otro que pusimos de la clase anterior, que era el Textbox, el control Microsoft Reach, que era otro. Pero bueno, ese yo en esta clase no es necesario. El que tendríamos que tener activado es el que dice Microsoft ADO Data Control 6.0. Una vez que ustedes la activan, les va a aparecer acá en la parte izquierda este ADOC DC, ADO DC, que es este objeto que está aquí. Hasta ahí simplemente lo he insertado en mi formulario, pero básicamente este objeto no está programado. ¿Cómo se programa? Este se programa haciendo clic derecho y nos vamos a la opción llamada propiedades de ADOC, ¿sí? ADOC C. Hacemos un clic y les aparece este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo que está aquí, ahí tenemos algunas opciones, unas pequeñas pestañitas que hay que cambiar. En la primera pestaña vamos a seleccionar la que dice usar cadena de conexión, es decir, vamos a buscar una conexión, un programa, un tercer programa. Recuerden que estamos con el Visual Basic, el Access, y ahora vamos a trabajar con un tercer programa. En este pequeño programa vamos a generarlo y buscamos. Entonces, lo primero que tenemos que seleccionar es el proveedor. O sea, no se van a confundir, ¿no? Son dos tablas diferentes, cuadros diferentes. Ese es el panel de las propiedades, pero aquí en cambio la propiedad es del vínculo de datos. Entonces, son dos diferentes cuadros de diálogos que no se tienen que confundir. Para llegar a este último, tienen que hacer un clic aquí donde dice generar. ¿Sí? Sigamos. Entonces, aquí nos dice, estas son las listas de proveedores. Aquí arriba dice la pestaña proveedor. Estas son las listas de proveedores de bases de datos. Pero resulta que uno que es compatible con Access es el Microsoft Jet. Olé. En este caso vamos a utilizar la versión 4.0. Este es un pequeño programita que va a ser como el que nos transporta los datos de un programa al otro. De Access va a llevar hacia el programa Visual Basic, ¿no es cierto? Estamos aquí. Entonces vamos a seleccionar siguiente. Enseguida se coloca aquí la conexión y nos dice, bueno, si usted quiere que este Microsoft Jet haga el trabajo, acá en conexión tienes que entregarle la base de datos ya creada para que él lo analice, lo verifique y empiece a buscar la información interna. Pero esta pequeña ruta, este nombre de la conexión, esta ruta, este enlace, tenemos que buscarlo para indicarle dónde está nuestra base de datos que creamos anteriormente. ¿Se acuerdan? En Access. Entonces aquí colocamos tres puntitos
Y le decimos, bueno, mi carpetita está aquí, aquí tengo mi carpeta que he creado y esta es mi base de datos que yo ya tengo prediseñada, es decir, donde nosotros colocamos los campos, ¿recuerdan? Entonces lo abrimos, ¿no es cierto? Y ya está listo, solamente hay que probar, acá abajo dice probar conexión y dice que la prueba de conexión fue satisfactoria. Hasta ahí estamos bien porque nuestra base de datos está muy bien hecha, está perfectamente hecha y prácticamente podemos continuar con el paso. Acá en avanzadas no se cambia nada en común, todas, acá no se cambia nada, simplemente aceptamos todo. Ya se encuentra hecho nuestra cadena de conexiones. Aquí no hay que mover nada más, ¿sí? Acá en autenticación no movemos nada porque yo no quiero que tengan ningún tipo de claves. Mi base de datos, es decir, mi base de datos es pública. Está abierta para usarlo en cualquier otro software. En origen de registros, aquí sí hay que cambiar algo interesante. Aquí poner mucha atención. Ojo, mucha atención. Aquí vamos nosotros a seleccionar el tipo de comando. ¿Por qué? Porque el tipo de comando significa cuál va a ser nuestra forma de buscar. O sea, aquí esto ya es parte, ¿no?, de la programación que hace el Microsoft JetOLE. Es decir, cómo quiere, qué método utiliza para empezar a buscar los datos. Entonces voy a buscar yo por comandos de tabla, porque nuestra tabla creada en Access es la que nos va a permitir tener la información. Entonces vamos a buscar con el comando tabla. Entonces, enseguida nos dice, bueno, si es que usted va a utilizar el comando tabla, pues, ¿cuál es su tabla? Porque nosotros podemos tener en nuestra base de datos de Access, es decir, en esta base de datos de Access, puedes tener adentro muchas tablas, 5, 10, 15, 20, 25, 30 tablas, pero aquí hay que ver con qué tabla trabajamos. Por lo tanto, es necesario aquí seleccionarla. Tal vez ustedes dirán, profe, solo tengo una. Claro, porque solamente hemos creado una tabla, pero sin embargo hay que escogerla. Entonces escogemos que quiero trabajar con la tabla cliente. En color no le movemos nada. En fuente no le movemos nada, no es nada importante. Simplemente son apariencias de nuestra tablita, cómo va a aparecer los datos. Simplemente ponemos de aceptar. Y ya estamos listos para verificar. Ahí es, eso sería todo. No tengo que mover nada por acá. Acá no tengo que mover nada a ese tipo de objeto. El objeto que estamos nosotros aquí utilizando. No tendríamos que mover nada aquí. Simplemente tendríamos que ejecutar, ¿no es cierto? Voy a ejecutar. Voy a quitar un poquito el zoom para mirar cómo se ejecuta. Bueno, este es mi primer formulario. Recuerden que yo tenía dos formularios, el 1 y el 2. Me voy a ir al 2, que es el clientes. Y aquí estoy con mi formulario. Y miren la información que apareció. El nombre, el apellido, la dirección, el teléfono, el correo, la cédula, la fecha de nacimiento y la fotografía. Tal vez ustedes dirán, profe, a mí no me salió esto. Claro, es que yo previamente ya le había registrado en Access esta información y aquí en esa tablita simplemente se desplazaría para observar los demás registros creados. Claro que usted, si quisiera crear un nuevo registro, no le va a permitir. ¿Por qué razón? Porque todavía no le hemos programado, no le hemos programado, eh, no le hemos programado en algún botón, Es decir, no hemos programado ningún botón que permita añadir un nuevo registro. Eso lo haremos en la semana número 14 porque es un poquito complicado aquello. Pero para ir probando, sería bueno de que ustedes en la tabla interna vayamos ingresando información como para ir verificando que sí se va mostrando la información. Por ejemplo, aquí yo tenía un registro, ¿no? Voy a crearme otro registro. A ver, veamos, aquí coloquemos Cristina, ya. Apellido Astudillo. Digamos que tú vives en la calle 12 de febrero. Calle 12 de febrero, ¿ya? Tu correo, digamos que es de, o sea, me estoy inventando, ¿no? Cristina Astudillo, arroba, outlook.com. Y digamos que naciste aquí está no una fecha de nacimiento, digamos que naciste un 12 de noviembre del año 2003.
y le puse 20.000, 3.000 disculpas. Ahí sí. Teléfono le ponemos por ahí 55333, lo que sea, no importa, eso es lo de menos. Y la cédula, digamos que tú eres 21, 50, 6, bueno, me invento, ¿no? 10 numeritos. Acá en fotografía todavía no vamos a programar, simplemente la guardo. Si yo ejecuto en Visual Basic, obviamente todavía no se va a mirar a Cristina. ¿Por qué? Porque yo ejecuté cuando la tabla todavía no estaba guardada. Entonces, si yo salgo, ¿cierto? Ahí está la tabla guardada. Si yo salgo de la tabla y ejecuto nuevamente, entonces, en teoría, aquí debería estar Cristina Astudillo y Remigio Murillo. Perdón, sí, está bien, Remigio Murillo y Cristina Astudillo. Esos son datos que yo coloqué, obviamente, ¿no? Ahora, no les pido ahorita que creen desde aquí. Obviamente, la idea sería de que ustedes desde aquí, desde Visual Basic, puedan crear nuevos clientes. Pero eso lo haremos en la semana número 14 para poder programar esos botones, ¿sí? Los botones son muy sencillos. Yo les dejé en la tarea, unos links de unos videos en la cual ustedes pueden ver estos pasos que acabé de hacer para poder crear los campos en Access. Y acá le coloqué en cambio otro video para que ustedes vean cómo se crean esos botones para que usted pueda desde mismo Visual Basic crear un nuevo registro, borrar un registro, ¿no es cierto? Eliminarlo, cancelar algún registro que estoy a medias o ir guardando el registro que yo creo desde aquí sin necesidad ¿de qué? De estar abriendo desde Access. Es decir, lo lógico sería de que yo no tenga que usar Access, pues se supone que este es un método un poquito muy simple, muy básico. Entonces, mi intención sería de que el mismo software que usted está utilizando, que esta misma tablita, que este formulario que se encuentra aquí, sea listo para desde aquí empezar a llenar la información. Bueno, hasta aquí sería lo que es la semana número 13. No les pido más todavía. Me gustaría de que ustedes por lo menos lleguen hasta ahí, ¿no? Hasta que puedan visualizar los campos, perdón, los registros que ustedes tienen llenados aquí y que se puedan visualizar en este sistema que usted está creando en Visual Basic, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí tengo yo 2 registros. Yo sugiero que hagan unos 5 registros como para ver, más o menos ver cómo va guardando, ¿no? El de fotografía le dejan nomás en blanco porque vamos a programarlo en la semana número 14. Yo ya les explicaré cómo va a aparecer aquí la fotografía que deberíamos ir guardando en Access. Eso sería todo. No se olviden de verificar que los botones de ir al siguiente registro y regresar al anterior registro funcione, asimismo como el botón de salir del sistema funcione y muestre el mensaje y me permita que el sistema se detenga, ¿sí? Entonces, cuando usted tiene cerrado bueno, aquí voy a guardar, tenga cerrado la base de datos, simplemente usted no va a entregar este programa, pues cuando venda su software no va a entregar esta programación, simplemente usted va a vender es el ejecutable y prácticamente funcionaría y trabajaríamos allí, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, no voy a entrar en detalles, simplemente les explico que deberíamos probar y verificar que todo marche sobre ruedas. Los botones nuevo, guardar y todos aquellos botones que requieran ustedes para poder editar los datos todavía no, eso lo dejamos para la próxima semana. Por lo pronto me conformo con que por lo menos la información se observe aquí. Por eso les mandé esta imagen, es entregado en el archivo, esta imagen para que ustedes vayan verificando que más o menos cómo queda la estructura, ¿no? No sé si es que tengan alguna pregunta hasta aquí, por favor. Michelle, de pronto tienes alguna pregunta, por favor, tienes la mano levantada. Bueno, entonces me despido, les deseo éxitos y cualquier cosa me preguntan ahí, les dejo ya. Entonces, eso sería todo. Buenas tardes.